El fiscal Federico Delgado no logra pasar inadvertido. Además de ser conocido por un estilo muy descontracturado y austero, es uno de los hombres que tiene sobre su escritorio algunas de las causas más calientes en materia de corrupción. Desde la difusión de las confesiones de Odebrecht ante la justicia norteamericana, los presuntos pagos de coimas en Argentina dieron lugar a la apertura de varios expedientes judiciales. En los tribunales de Comodoro Pi, precisamente en el juzgado de Sebastián Casanelo, Delgado investiga si existieron coimas en la adjudicación a Odebrecht de la planta potabilizadora de AISA. Sin duda, las ramificaciones del lavallato constituyen una de las megacausas de corrupción en nuestro país, y Delgado es una figura clave en su avance. El fiscal tiene una investigación que impacta no solo el futuro político, sino también judicial, nada menos que del cajero de la década ganada, el titular de Planificación Federal Julio De Vido. Por otra parte, hace pocos días, Delgado fue quien imputó a Fernanda Vallejos, la primera precandidata a diputada por el espacio de Cristina Kirchner, por falsificación ideológica. Delgado cree que Vallejos ocultó en su declaración jurada de 2014 que tenía 3 empleos públicos facilitados por el entonces vicepresidente Amado Boudou. Con el lápiz afilado, el fiscal tampoco le ahorra dolores de cabeza al oficialismo. Él fue quien apeló el sobreseimiento del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, en la causa por las transferencias de un operador brasileño, condenado por el caso de corrupción de Lavallato, a su cuenta en Suiza. Combatir la corrupción no es tarea sencilla, y quienes lo hacen suelen también terminar en el centro de la polémica. ¿Cuál será el futuro de De Vido? ¿Qué cambios son necesarios en la justicia? Aún si lograran implementar, ¿se puede realmente erradicar la corrupción en la Argentina? Bueno, antes de meternos ya en las causas, que Maya lo va a llevar muy bien esto, quiero hacerte una pregunta por tu identidad. Porque todo el mundo dice, ¿Delgado? Pero Delgado es justicia legítima. Ponete contra la pared, Delgado, y le hacen como un cacheo ideológico. ¿Vos sos kirchnerista? No, ni kirchnerista, ni macrista. Yo solamente tengo un trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible y no milito en ningún espacio político. ¿Pero qué pensás de tu jefa Gils Carbó, por ejemplo? Mi jefa, y no puedo pensar mucho, es mi jefa, y la respeto como tal. No tengo diálogo, la vi 2 veces en mi vida, la primera una vergüenza porque llegué embarrado, era para conocerlo y yo estaba en bicicleta. La segunda tuve una reunión con ella muy amable, que me ofreció ser parte de un equipo de fiscales para investigar un hecho puntual. Como yo soy muy individualista y no sé trabajar en equipo, soy muy malo para eso, le dije que no. Un tipo que dice orgulloso, soy individualista, no estoy y no sé orgulloso. trabajar en Me estoy describiendo, no estoy orgulloso. Pero pará, ¿y qué te parece este enfrentamiento que hay, esta tensión entre el gobierno y el Ministerio Público, sobre todo sobre ella? A mí me parece que 2 cosas. Si a Gils Carbó la quieren enjuiciar, me parece muy bien que la enjuicien, de acuerdo a lo que prevé la Constitución, que es un juicio político. Después hay un problema que tienen todos los gobiernos en Argentina, es que quieren tocar la Corte Suprema y el Procurador General. Y eso es una patología de la argentinidad desde que el Estado-Nación es Estado-Nación, y podemos repasar gobierno por gobierno y todos han querido tener su Corte y su Procurador. Eso me parece una anomalía institucional más allá del kirchnerismo, del macrismo, de quien fuere. Entonces te voy acorralando. ¿Estás a favor o en contra de que sea posible remover a Gils Carbó? No, me parece que si alguien la quiere enjuiciar, tiene que iniciar el procedimiento e intentar enjuiciarla. No estoy ni a favor ni en contra. Estoy a favor de la República. Si alguien cree que hay que enjuiciarla, tienen que enjuiciarla y en el juicio tiene que salir absuelta o condenada. Y la última, y ya le doy paso a Maya. Una de las acusaciones es, nombraba fiscales en Formosa y después decía, venís para acá y lo ponés en causa. ¿Y es correcto eso? Digamos, me parece que hay razones legales para defenderlo, pero no hay razones morales para sostenerlo. A ver. Hay una tensión entre la ley positiva, que por ahí tiene lagunas que permite algún tipo de manipulación, pero después no sé si es moralmente lícito para todos los tipos que concursaron, y concursaron para Formosa, para Jujuy, para Chaco, para Capital Federal, que yo, que quería ser fiscal en Formosa, competí con Maya, ganó Maya, yo me quedo triste en Formosa, resulta que Maya nunca viene a Formosa, sino que viene a la capital. Me parece que desde el punto de vista de los incentivos institucionales es un muy mal ejemplo, pero es probable que las lagunas de la ley positiva, no tengo los detalles, pero permiten ese tipo de ¿eso es amoral para el que competía por el puesto o para el funcionamiento del Poder Judicial? Para mí es un muy mal ejemplo para el funcionamiento del Poder Judicial, si creemos que debe ser meritocrático, si hay que respetar, si dentro de la propia institucionalidad judicial no respetamos los concursos, nosotros que tenemos que hacer respetar la ley, tenemos un problema. O sea, ahí pones una objeción sobre ese modo de manejar los Si yo hubiese sido procurador, cosa que no voy a hacer jamás, nunca lo hubiese hecho.
Che, es bastante lo que está diciendo Federico Delgado, dale. Sí, no, va al frente Federico Delgado. Me interesa saber, digamos, cuando terminó el kirchnerismo, todos pudimos observar en general que Comodoro Pi puso un pie en el acelerador en las causas que comprometían al kirchnerismo. Y el gobierno de Macri llegó diciendo, vamos a dejar que la justicia actúe independientemente, pero pasó un año y ya se empiezan a agarrar la cabeza y piensan cómo se puede desplazar a Gils Carbó y empiezan a decir que hay algunos fiscales que son de justicia legítima y demás. O sea, todo gobierno le gustaría tener cierto control o por lo menos manejar ciertos hilos de la justicia. ¿Es independiente la justicia? ¿Hay operadores del gobierno en Comodoro Pi? Mira, dos cosas. El tema de los operadores del gobierno, hay miles de formas de operar. Por ejemplo, mi primer causa tuve mala suerte del año 2016 fue contra Macri, por los fondos buitres. Cuando yo pedí que se haga la investigación, un diputado nacional automáticamente me puso el cartel de justicia legítima, cosa que detesto que hayan hecho porque es mentira y yo detesto la mentira. Creo que en la Argentina el gran problema es que el Poder Judicial fue diseñado para ser una especie de moderador entre el Ejecutivo y el Legislativo, para estar con una pata fuera del ruido de la polis y una pata adentro. Pero en la Argentina el devenir de nuestro sistema judicial hizo que sea parte de ese juego. Y eso es trágico, porque nuestro sistema judicial, en vez de controlar, es parte del juego político. Y esto hace que durante algunos tiempos las causas duerman y cuando ese oficialismo que en aquel momento era la supuesta víctima de las causas deje de tener poder político, pasa lo que pasó con el kirchnerismo. Automáticamente las mismas pruebas, las mismas causas, los mismos jueces hagan un rebaje, pongan tercera, cuarta o quinta y aceleren lo que iba muy despacio. Digamos, si vos abrís cualquier diario de la Nación del año 2008, 2009, 2010, vas a ver que las mismas causas que ahora ocupan la sección política, en aquel momento también la ocupaban, pero claramente el enfoque era distinto. Bien, yo te digo una y ya nos pasamos a las causas. Lo que pasa es que las causas es como los platos que se comen todos los días, más o menos en todos los restaurantes periodísticos. Y yo te quiero preguntar esto. Hoy hubo una entrevista para mí muy fuerte, le hacen a Bonadío en Radio Mitre, Pablo Rossi. Y entonces hablan del juez Moro de Brasil como un rockstar. Y entonces mirá lo que dice Bonadío. Cada juez trabaja con la caja de herramientas que tiene el Código Procesal de cada país. Si todos tuviéramos acá la caja de herramientas, o sea, el Código Procesal de Moro, sería otra cosa. Si Moro viene acá con nuestro Código Procesal, yo quiero ver qué hace. Como diciendo, Moro es rockstar ahí, pero hay que ver acá con esta guitarra si puede tocar la guitarra. ¿Qué decís vos? ¿Le falta elementos a ustedes? Yo descreo un poco del positivismo que cree que la ley por sí misma hace milagros. Creo más en los sujetos que la ponen en movimiento a la ley. A mí me parece que es cierto que por ahí Moro tiene herramientas que acá no existen, pero acá hay un código de procedimientos que claramente no se respeta. Un solo ejemplo. Nuestro código dice que después que un tipo es acusado, que presta declaración indagatoria, los jueces tienen 4 meses para resolver su situación procesal. Acá pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ese no es un problema de la ley. Es un problema de los sujetos. A mí me parece que el gran problema que tiene la justicia argentina con respecto al tema de las herramientas es que no hay mecanismos de rendición de cuentas. Y al no haber mecanismos de rendición de cuentas, no se mide productividad. Y al no medirse productividad, es lo mismo un juez que trabaja 5 horas que el que trabaja 4 o el que trabaja 12. Entonces me parece que hay un problema de ecosistema que no favorece que los jueces y fiscales sean leales con la ley exclusivamente. Me parece que pasa por ahí. Es verdad que hay herramientas que tiene Moro que acá no existen, pero acá hay herramientas que de hecho podrían funcionar mucho mejor de lo que funcionan. Julio De Vido, ¿te parece? Vamos con Julio De Vido. No, estamos en tema Lavallato y era interesante preguntarle esto, porque ¿te acordás cuando los fiscales viajaron a Brasil, toda la expectativa que había? Bueno, antes de subirse al avión, Federico Delgado decidió que no iba a viajar a Brasil y no iba a estar en la famosa foto. Después esa foto va más para el baúl de los recuerdos indeseados que los deseados, porque la reunión en Brasil no llegó a ningún puerto. ¿Por qué habías decidido no viajar a Brasil? Porque había leído la página del Ministerio Público brasileño, había leído todos los expedientes de Lavallato que estaban disponibles y había comprendido que había una suerte de acuerdo que había hecho Odebrecht con la justicia brasileña, que acá nunca lo íbamos a poder hacer y que incluso estaba atado de modo tal que la información de la Argentina, si es posible que llegase, nunca iba a llegar a través de una reunión, sino iba a llegar
solamente con el paso del tiempo. Me parecía que era innecesario gastar dinero público en una reunión que se podía resolver mirando la página oficial del Ministerio Público brasileño. Hoy se habla de Julio Devido, mañana van a llevar adelante en el Congreso los diputados una moción para ver si juntan votos para suspenderlo o expulsarlo, pero hasta hace unos meses era imposible, sobre todo durante el gobierno anterior. ¿Vos crees que tenía como un blindaje judicial, Julio Devido? A mí de la causa de 11 me empujaron cuando empezamos a investigar a Devido, en el año 2011, estoy mal de recuerdo, pero cuando fue la ¿Qué tragedia quiere de decir 11. me empujaron? Digamos, me recusaron, me sacaron de la causa, cuando empezamos con Devido. ¿Quién lo recusó? Uno de los defensores. ¿Defensores de algún de alguno de los oficial? imputados, no me acuerdo cuál. Salí de la causa. Por motivos, me tiraron por la ventana, como me pasa en general, digamos, cuando me pasó en varias, Panama Papers, Time Warp. Me parece que Devido claramente ha tenido algún tipo de protección, porque no puede ser que las mismas causas que durante 10 años no avanzaron, ahora avancen. Pero esto no lo digo yo, Te lo dicen los hechos. Devido claramente ha tenido protección. Pero lo dicen los hechos, no lo digo yo. Digamos, pero si lo digo yo tiene un peso, si lo decís vos tiene otro peso. No, porque lo dicen las propias causas. Digamos, nosotros tuvimos un expediente donde solicitamos la indagatoria del señor Devido en el año 2010. ¿Y qué protección tenía? tenía? En el año 2010. Perdóname, ¿qué protección? Eso no lo sé. Pero en el 2010... ¿Se puede tener protección? Y evidentemente se puede. Te cuento el caso. En el 2010 dijimos, compraron chatarras en Portugal y España, tienen que ser enjuiciados Jaime, Devido y compañía. Jaime fue detenido en abril del 2016 y Devido fue acusado y procesado a fines de ese año. ¿Qué pasó entre el 2010 y el 2016? Yo no lo sé, pero algo pasó, porque el expediente, las pruebas son exactamente las mismas. Era un estudio que había hecho el señor Despuy, que era auditor general de la Nación. Digamos, no hay nada nuevo. Sin embargo, en un espacio de 6 años, la misma información se resignificó. Yo no sé por qué. Bien. Maya. No, te pregunto porque Devido, voy a ponerme en abogada de Devido, dice, yo no firmé nada, siempre el hilo se corta por sus secretarios, subsecretarios. ¿Se puede de algún modo agarrarlo a Devido si él no puso el gancho, digamos, en esos papeles? A mí me parece, no quiero adelantar opinión porque son cosas que estamos trabajando, claro, pero digamos que una persona llegue a un cargo jerárquico, yo en la Fiscalía podría empezar a descargar responsabilidades en mis compañeros. Digo, vos haces esto, vos haces el otro, hago todo resoluciones. Ahora, por ahí yo quizá eventualmente conservo un control de hecho y de facto sobre todo eso, aunque en los papeles no figure. Me parece que es una cuestión que hay que analizar holísticamente, globalmente. Me parece que en sí mismo que yo esté exento de firmar algunas cosas, eso en sí mismo no quiere decir que no tenga el control sobre esas cosas. Pero es más difícil de probar. Pero puede Más o ser que no menos. conoce a alguien que maneja todo eso. ¿Cómo? ¿Puede decir un funcionario que no conoce eso? Él ya ¿Que no lo dijo, conocen lo Julio que Devido. hacen debajo? Es complicado, es muy complicado. De hecho, la teoría alemana, la teoría dogmática alemana, se dedicó a justificar de ese modo la responsabilidad de los empresarios nazis y de los jerarcas nazis, porque eran tipos que tampoco firmaban nada, eran tipos que decían yo no sé, yo delegué, no tuve nada que ver. Entonces hubo mucha gente que en mitad del siglo XX se llegó a estudiar cómo algunas personas podían ser sancionadas penalmente, pese a que se excusen en esta historia que yo no sé nada, los llaman ¿Y insubordinados. qué dice la jurisprudencia argentina al respecto? ¿Hay casos que se hayan Sí, llegado hay donde- muchísimos y tienen que ver todos con los juicios de derechos humanos. Esto lo inauguró la Cámara Federal en el año 1984. Esta historia para juzgar a Macera, a Videla y a Agosti, eran tipos que no habían estado nunca en la ESMA. Sin embargo, fueron condenados por estar en la ESMA. Eso se inauguró acá. Hay muchos precedentes, pero solo por derechos humanos. Maya, tenés muchas preguntas. Todo el mundo te va a preguntar hacemos cosas un rato más. Hacemos un pimponeo porque hay muchas causas importantes. ¿Vas a hablar de otra? Sí. Entonces déjame el bonus track. Si vos tenés que decir, Julio Devido está viendo este programa y te está viendo, y vos lo mirás a los ojos y decís, mira, yo te diría que te preocupes hoy si vas a usar medio ribotril, usalo por tal causa. ¿Cuál es? Y yo no puedo decir eso. Porque si digo eso, automáticamente mañana llevan un escrito y me quedo sin trabajo. Te saca de la cancha la enfermera de Maradona. Absolutamente. Bien. Hoy es el aniversario del atentado a la AMIA. En el acto se suma, desde que falleció el fiscal Alberto Nisman, se suma también ese tema en cada uno de los actos. ¿Cómo ves lo que pasó con Nisman? ¿Genera miedo en el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué crees que pasó? A mí me genera una mezcla de miedo, de impotencia, de algunos otros adjetivos que no sepamos cómo murió Nisman.
Y eso como ciudadano me causa consternación. Más allá de que haya sido fiscal, era un ciudadano argentino. Y como tantos homicidios o suicidios inducidos, cualquiera de esas alternativas que se manejan, no sabemos qué pasó. Y eso es lo que me preocupa. ¿Y vos lo conociste a...? No. ¿No tenías trato No. personal con él? No. Bueno, pero la Corte determinó en su fallo que Nisman murió por el trabajo que realizaba como fiscal. Digo, hizo de algún modo una vinculación entre una cosa y la otra y por eso se tramita en Comodoro Pi Sí, esa causa. pero para definir qué juez tenía que intervenirlo. Claro. Era una afirmación, me parece a mí, que la deslizaron a la hora de elegir qué juez tenía que investigarlo. Pero, por ejemplo, el caso a mí me preocupan otras cosas y que me parece que tiene que ver con cómo trabajamos nosotros, profesionalizar la recolección de pruebas, cómo trabajamos escena del crimen. Estamos tan lejos de lo que vemos en Netflix, tan lejos. Bueno, yo te quiero me parece hacer... que hay que acercarse a eso. A Netflix. Sí. A Netflix es fácil. ¿El abono cuánto cuesta? Sí. El problema es pasar la 10, pantalla sí. como la rosa púrpura del Cairo, que Absolutamente. vengan para acá, esos que están juzgando ahí. Quiero decir una cosa más. Ayer estuvo Pablo Tonelli, que es un diputado muy importante del oficialismo y además un poco el articulador jurídico. Yo no sé si tenemos ahí, avísenme ahí en el control, estimada Lucía. ¿Tenemos eso, Lucía? Sí, tenemos. Dijo algo que pasó ahí y yo dije, ey, ¿qué estás diciendo? Mira. Para que los jueces actúen como deben Sí. y estén a la altura de las circunstancias, no hacen falta operadores, sino buenos jueces. Y para el que dice, lo que pasa es que están viendo cuánta muñeca y cuánto músculo tiene el gobierno. Si confirman, así como vos decías, si confirmamos en octubre un triunfo y salimos con más fuerza a escena, ahí sí. ¿Vos creés que también va a pasar lo mismo con los jueces? Eso es probable porque los jueces son grandes olfateadores de dónde está el poder, para dónde va el poder y quién tiene el poder. Y suelen ser benevolentes. Yo quiero con preguntar a la quien inversa, Yo quiero preguntar a la inversa. Si les va mal en octubre, ¿cree que estos jueces federales van a ir por ustedes? Y no sería raro. Están escuchando las cosas que está diciendo Pablo Tonelli. ¿Podemos ver el tape otra vez? No, decilo. ¿Vos creés que si no van, si en octubre no les va bien, los jueces, a mí no como me- el perro que olfatea y de repente se da vuelta y muerde? No me llamaría la atención. ¿Vos qué decís de eso? ¿Se Ese nos pueden señ- venir en contra? Ese señor fue el que dijo que yo era cuya legítima. No sabía que era el diputado Tonelli, confieso. Pero ese señor fue el que lo dijo. ¿Querés mandarle una cartita desde nada. acá? Mirá, no, digo, cámara. pero es un hecho, digamos. Eso es un hecho. Yo, digamos, tengo una pelea bastante importante con la mentira. La verdad que lo que el señor dice no lo sé. Que hay operadores, es obvio que hay operadores. A nosotros nos tocó investigar el caso del señor Angelici. Nosotros llegamos a una conclusión, le pedimos al juez Casanelo que nos parecía que Angelici había traficado influencias para forzar la renuncia del juez Ollarvide, del ex juez Ollarvide. Bueno, por ahora hemos perdido esa batalla, pero estábamos convencidos de eso. O sea, a mí me parece que los operadores, más allá de los nombres, más allá de los gobiernos, son un mal necesario en la dinámica de funcionamiento del sistema judicial, porque... Espérese, que No, yo pero vivo... déjeme terminar. Cobro plata de hacer subrayar... Pero déjeme ¿Qué terminar. dijiste del operador? Sí, que de acuerdo a la dinámica de nuestro sistema judicial, son casi un mal necesario, porque, repito lo que dije hace un ratito, el sistema judicial nuestro, lejos de ser un moderador, es parte del juego político. Entonces, en tanto parte del juego político, es perfectamente lógico que haya operadores, que haya tipos que articulen cómo hacer que los vientos, cómo marcar para dónde van los vientos. Digo, pero es una patología de nuestro sistema institucional. Pero sería una patología que es bueno que exista dada este contexto. No, claro ¿o que no, es una patología. Esto hace que en la justicia reine la impunidad, digan que en la Argentina reine la ¿Tiene impunidad. operadores el gobierno hoy? No lo sé. Yo me tocó trabajar el caso Angelici, detectamos el caso Ollarvide, valga la redundancia, que ahí había trabajado. Después si tiene más, no sé. Vos decías que en el kirchnerismo las causas se cajoneaban y dormían, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con las causas que denuncian a este gobierno, a los funcionarios de este gobierno? ¿Qué tipo de ritmo tiene? A mí me parece que el ritmo es el ritmo dispar que tienen las voluntades, digamos, tiene que ver con los lugares de posicionamiento que tengan los jueces dentro de este juego político. Digamos, hay jueces que son más prudentes y llevan las cosas de acuerdo a la ley, y hay jueces que le imprimen una velocidad mucho más vertiginosa porque participan de espacios políticos que están en contra del gobierno. ¿Espera el resultado de las elecciones? Y hay otros jueces que esperan los resultados de las elecciones. Me parece que sí, y que tiene que ver, yo insisto con esto, que parece que no lo digo solamente por tonto, sino porque estoy convencido con que la justicia, primero, no tiene un sistema de premios y castigos para comportarse como se comporta. Y segundo, es parte del juego que debería controlar. Hacemos Una- un pimponcito muy chiquitito. Cortita. Pregunta, tic, 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 dale.
digo, una de las causas que avanzó bastante rápido, o por lo menos se decidió rápidamente en comparación con otras que pase al fuero ordinario y salga de Comodoro Pi, fue la causa Panama Papers, la primera que complicó al presidente Mauricio Macri. Ahí en ese caso el juez Casanelo determinó que no existió lavado de dinero. ¿Vos coincidís con eso? A mí me parece que perdimos una oportunidad magnífica de investigar a un presidente en ejercicio sin presiones, porque hay que decirlo, a mí por lo menos no me presionó absolutamente nadie, de hacerlo en tiempo razonable, oportuno, bien y llegar a una conclusión que diga el tipo es culpable, es inocente o hay que investigar más. Pero lamentablemente, vos como conocés el caso, Maya, a partir de fines del año pasado el diablo metió la cola y lo que tendría que haber terminado como un expediente que podría haber sido un modelo, terminamos con esta discusión de la calecita judicial, que si va a un juzgado, que si va al otro, que si va acá, que si va allá. Yo hago una cortita y cerramos. Sí. Macri creo que nunca podría haber lavado dinero, él personalmente, sencillamente porque en la época en que los hechos ocurrieron, 1998, no había ley acá. Así que me parece que se habló mucho más, se le dio mucho más entidad a ese segmento de la investigación que lo que en rigor de verdad ocurría. Lo que pasa que al ser un hecho del año 98, para tomar una decisión correcta y de acuerdo a la ley, para mí había que recrear y conseguir mucho más información que la que se consiguió. Cortito, Freiler. El gobierno está como muy enojado y con una espátula tratando, ¿viste cuando en la olla queda algo y decís, ¿cómo lo saco? Le está dando a la espátula y no sale Freiler. ¿Qué opinión tenés vos de él? A mí me parece que si hay una acusación contra un juez y hay una mayoría que lo quiere enjuiciar, tienen que enjuiciarlo. Lo mismo que digo con Giscard. Pero no pueden el Consejo de la Magistratura, bueno, no tienen el número. Bueno, pero ese es otro problema. ¿Y el accionar de él, digamos, tiene algún problema? Ese es otro problema. Freire es un juez sospechado, porque tiene una casa que en principio es incompatible con sus ingresos y como tal debe ser juzgado. Y si es culpable, tiene que ser expulsado y si no, le tienen que pedir perdón como cualquier ciudadano. Pero hay que empezar a tenerle miedo, hay que empezar a perder el miedo a que haya juicios y dejar de tomar atajos. Tomamos atajos todo el tiempo para evitar que haya juicios. Y la verdad que el único camino que hay para resolver conflictos... ¿Merece el juicio, Freiler? Pero si está sospechado por legisladores, por representantes del Poder Ejecutivo, del propio Poder Judicial, tienen que enjuiciarlo. Enjuiciar no tiene nada de malo. Enjuiciar justamente es eso, es sopesar. Bien, la última, cierra el bloque el amigo. Alguien del Consejo de la Magistratura, como Tonelli, les manda ese mensaje que dijo ayer acá a la justicia. ¿Cómo les cae a ustedes? A mí me parece que los mensajes, si una persona trabaja como juez o como fiscal, tiene que abstraerse del ruido de la polis, digamos. El trabajo es mucho más sencillo y me parece que no hay que enroscarse con eso. Pero él es el que lo juzga a ustedes. Pero hay múltiples mensajes. Hay mensajes de los imputados que te amenazan por televisión, otros que te amenazan por escrito. Un legislador se puede enojar, otro te puede aprobar. Es parte del precio de ser juez o fiscal. Me parece que hay que abstraerse de todo eso. Te agradecemos mucho haber estado acá. La moraleja, sobre todo, es hay que usar casco y no procrastinar. A toda la gente lo único que le quedó de toda esta charla es hay que usar casco. Lo escuché. ¿Qué dijo del Delgado? Es que importante. Hay que usar casco. Si eso lo logramos algo. Es un montón. Lo matamos a preguntas, digo, pero también hay un clima social que exige más respuestas de la justicia. Hay rabia porque hay impunidad. Totalmente. Hay rabia porque hay impunidad. Y este chico que hablábamos hoy, Polaquito, si no existiese la impunidad que hubo y no se hubiese robado lo que se ha robado en este país, es probable que esas situaciones de emergencia no ocurrirían. Bueno, pero todavía la gente no conecta corrupción con pobreza. Eso te invitamos otro día. Viste que hay un cable que está cortado ahí, no lo conecta mucha gente.